Cristianismo y Ciencia. Saludos y bendiciones. Durante más de un siglo, un hombre ha dominado los libros, los museos y hasta la memoria colectiva de la ciencia moderna, Charles Darwin. Pero, ¿y si la historia no fuera como te la contaron? ¿Qué pasaría si las ideas que hoy se celebran como revolucionarias no fueran tan originales? ¿Y si las verdaderas mentes detrás del concepto de selección natural fueran olvidadas por tener una visión del mundo que incluía a Dios y un fuerte fundamento creacionista? Bienvenidos a Cristianismo y Ciencia. Posiblemente ya has escuchado sobre Charles Darwin, ¿cierto? También, quizá has notado el reconocimiento que ha recibido a lo largo de generaciones, estatuas, monumentos, días conmemorativos, museos y mucho más. Pero, ¿sabes por qué Darwin ha sido tan exaltado? En pocas palabras, Darwin popularizó, y podríamos decir que formalizó, la teoría de la evolución por selección natural. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Darwin realmente formó su teoría tomando, o incluso plagiando el trabajo de varios científicos que eran creacionistas. Y en este video te lo vamos a mostrar. Antes que todo, escuchemos estos nombres, Patrick Matthew y Edward Blyth. ¿Te suena alguno? Estas dos personas no solo eran creacionistas convencidos. También habían descrito, décadas antes que Darwin, la capacidad de los organismos para cambiar según el ambiente y habían explicado un mecanismo muy similar al que Darwin llamaría selección natural. Sí, así como lo oyes. Lo expusieron antes, usando el mismo término o término similar, pero con una visión muy distinta. Asimismo, con los avances en genética, muchas de las ideas que ellos defendían están siendo hoy validadas. Hablemos primero de Patrick Matthew. En 1831, el escocés Patrick Matthew, silvicultor, científico y pensador independiente, publicó su obra On Naval Timber and Arboriculture. A simple vista, era un tratado técnico sobre árboles usados en construcción naval. Pero en un apéndice, escondía una declaración sorprendente. En la naturaleza, los organismos más adaptados sobreviven, mientras que los menos aptos desaparecen. Es decir, Patrick Matthew formuló el principio de selección natural. 28 años antes que Darwin. Pero hay algo más que casi nunca se dice. Matthew era creacionista. No creía en procesos azarosos, ni en mutaciones sin dirección. Él veía la selección natural como un mecanismo providencial, diseñado por Dios, que permitía la adaptación dentro de ciertos límites. En sus propias palabras escribió: se evidencia una ley de selección natural, bajo una providencia constante y sabia. Para Matthew, la naturaleza era un sistema con límites, propósito y diseño. El historiador Michael A. Flannery lo resume así. Matthew proponía una ley natural, pero no materialista, su selección actuaba dentro del marco de un diseño providencial. History and Philosophy of the Life Sciences, 2009. Esto lo distingue por completo del darwinismo posterior. Darwin tomó el término selección natural y lo reinterpretó como un proceso ciego, no guiado, sin propósito. De hecho, cambió la premisa de un diseñador común universal, por su propia idea de un ancestro común universal, influenciado por pensadores abiertamente anticristianos como Charles Lyell, naturalistas ateos y su propio abuelo, Erasmus Darwin. No se celebra a Darwin por su ciencia, sino por la filosofía que promovía. Como dijo Richard Dawkins en El relojero ciego, Darwin hizo posible ser un ateo intelectualmente satisfecho. Pero la base ya estaba allí, solo que con otra intención. Cuando Matthew confrontó públicamente a Darwin en 1860, Darwin tuvo que admitirlo en una carta. No había escuchado de su trabajo, pero reconozco que ha anticipado algunas de mis principales ideas. Correspondence Project, Carta 2814. Entonces, ¿por qué no se enseña esto hoy? Porque la historia de la biología fue reescrita. Lo que comenzó como una visión basada en diseño, límites biológicos y adaptación dirigida, fue transformado en una narrativa de mutaciones aleatorias y azar evolutivo.
El creacionismo no fue excluido por ser anticientífico. Fue excluido por ser teísta. Patrick Matthew fue un pionero. Y no uno que pensaba que todo surgió por casualidad, sino uno que veía orden, propósito y ley en la creación. Y eso, para muchos, es imperdonable. Ahora viajamos al corazón del Imperio Británico, a mediados del siglo XIX. Edward Blyth, naturalista y zoólogo británico, también hablaba de un principio de selección natural que regulaba la supervivencia de las especies. Pero al igual que Matthew, Blyth era un creacionista convencido. Su visión de la naturaleza no era la de un proceso ciego, sino la de un sistema con propósito. Blyth sostenía que la selección natural no causaba las variaciones en las especies, sino que era un mecanismo para preservar las diferencias dentro de un plan ya establecido. Cito: la selección natural no es la causa de las variaciones en las especies, sino un mecanismo por el cual se mantienen las diferencias dentro de un plan preordenado. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1835. Para él, la selección natural no era el motor ciego de la evolución. Era una herramienta dentro de un sistema diseñado para permitir adaptación, pero con límites. La diversidad de la vida no podía surgir sola por selección. Esa selección actuaba sobre un plan divino que ya determinaba las posibilidades. Hoy se sabe que Blyth describió el mecanismo de selección natural con más detalle que Matthew. Pero Darwin, al proponer una evolución sin propósito, fue quien se llevó la fama. ¿Por qué? Porque Darwin despojó a la naturaleza de cualquier finalidad y eso permitió una interpretación atea de la biología. Además, tenía respaldo financiero y aliados poderosos como Thomas Huxley y Charles Lyell, que rechazaban abiertamente el Génesis como historia. Blyth, en cambio, fue ignorado. Su visión teísta quedó al margen. Y la historia de la ciencia lo olvidó. Pero sus ideas siguen siendo relevantes hoy, al recordarnos que los mecanismos biológicos pueden interpretarse como parte de un sistema intencionado. Edward Blyth, un creacionista olvidado, cuya obra aún es fundamental para entender la biología. Y aunque muchos mencionan a Alfred Wallace como coautor de la teoría con Darwin, los hechos muestran algo muy distinto. Desde el propio bando evolucionista se han dicho cosas como: antes de Darwin, nadie llegó a esa conclusión, excepto Wallace. Pero Darwin, sin duda, fue el primero en concebir la teoría de la evolución por selección natural. Fitch, Universal Evolution, 1913. Sin embargo, como hemos visto, eso no es verdad. Ni Darwin fue el primero, ni fue completamente original. De hecho, las acusaciones de plagio comenzaron poco tiempo después de que Darwin publicara El origen de las especies. El novelista Samuel Butler lo acusó de menospreciar a Buffon, Lamarck y a su propio abuelo, Erasmus Darwin. Stephen Jay Gould señaló que Darwin reaccionó a esas acusaciones con silencio. En la tercera edición de El origen, Darwin añadió más detalles sobre sus fuentes, pero eso no bastó para apaciguar a sus críticos. En 1879, Butler publicó Evolución antigua y nueva, acusando a Darwin de ocultar la influencia de otros. Su hijo Francis escribió: el asunto le causó mucho dolor a mi padre. Y es que Darwin construyó su prestigio gracias a una suma de factores: plagio, patrocinio, protección y silenciamiento de voces como la de Blyth y Matthew. Hoy, múltiples estudios respaldan esta visión. Darwin y el misterioso Señor X, de Loren e Iseley. Science Fraud, Darwin's Plagiarism of Patrick Matthew's Theory, de Mike Sutton. Traidores de la verdad, de Brody Wade. Incluso escritos de Erasmus Darwin, abuelo de Charles, muestran ideas similares sobre una fuente común de vida. En Zoonomia, escribe: quizás millones de eras antes del comienzo de la historia de la humanidad, todos los animales de sangre caliente han surgido de un filamento vivo, al que la gran causa primera dotó de animalidad. Zoonomia, p. 505, 1974. Erasmus nunca mencionó selección natural, pero sí hablaba de un ser original con capacidad de mejorar y transmitir mejoras. Darwin simplemente tomó piezas de aquí y allá y las adaptó a una nueva narrativa. Una que quitara al diseñador y lo reemplazara con el azar. ¿Fue Charles Darwin un revolucionario científico?
¿O solo el rostro de una filosofía que necesitaba un héroe? Tú decides.